Hola, bienvenidos a otra semana de trabajo de este componente de titulación 1. Para esta semana vamos a estar hablando un poco acerca de la macroestructura del examen complexivo. ¿Cómo está compuesto? Esa parte teórica y esa parte práctica que tiene el examen complexivo, al cual pues nos vamos a enfrentar en algún momento. ¿Ok? Para ello, bueno, quiero que analicemos un poco acerca de todos los tópicos que deberíamos conocer sobre este examen complexivo. Recuerden que somos de la Maestría de Educación, Mención, Enseñanza de la Matemática. Y lo primero que queremos hablar es ¿qué es el examen complexivo? ¿Qué es el examen complexivo? Muy bien, ya sabemos que es una prueba estandarizada que mide las competencias de los alumnos. Y a su vez, esta consta de una parte teórica y de una parte experimental. Es decir, el 50% de la evaluación del examen complexivo tiene que ver con la parte teórica y el otro 50% tiene que ver con la parte experimental o la parte práctica de este examen complexivo. ¿Cómo está estructurado? ¿Cuál es su macroestructura? ¿Cómo está compuesto este examen complexivo? Quiero que quede totalmente claro porque cuando a mí me hablen de lo que es el examen complexivo, yo debo saber que me van a evaluar dos grandes lineamientos, dos grandes estructuras, digámoslo de esta manera. Una es la parte teórica. ¿Qué contiene esta parte teórica? ¿Cómo evalúo yo esa parte teórica? La parte teórica, lógicamente, es un examen que ustedes tienen que rendir en algún momento y ese examen es bien particular porque está hecho bajo una forma, está hecho bajo un modelo y este examen, pues, según las fechas establecidas por la universidad, usted tendrá que venir a presentarlo. Es una prueba estandarizada, es una prueba validada por expertos, así que, bueno, es una parte que vale el 50% de la nota. La otra es la parte práctica. En esta parte práctica, pues nosotros como educadores en el área de la matemática vamos a hacer una intervención educativa. Yo lo puedo llamar intervención educativa o yo lo puedo llamar también una práctica pedagógica en mi aula con mis alumnos, una observación de tipo experimental con mis alumnos y también tiene su forma de hacer, su estructura para hacer. Claro, tiene algunos grados de libertad porque va mucho con el estilo que tenga la persona que va a hacer esta práctica educativa. Muy bien, hasta ahora, entonces, ya sabemos que el examen está compuesto por una parte teórica y una parte experimental, y esto es la macroestructura del examen. Mi parte teórica, o también yo le digo prueba estandarizada, o la parte experimental o parte práctica, donde nosotros como docentes hacemos una intervención en el aula. ¿Cómo está compuesta esta parte teórica? Esta parte teórica se evalúa mediante contextos. ¿Qué son los contextos? Son situaciones reales o ficticias. Sabemos que la naturaleza de la matemática es una naturaleza muy abstracta, con conceptos, con estructuras, de repente un poco imaginarias, ¿no? Pero también la matemática tiene sus elementos aplicativos a la realidad. Por lo tanto, estos contextos pueden ser situaciones reales o ficticias propias de la matemática. Desde el punto de vista epistemológico, la matemática tiene su propia teoría del conocimiento, tiene su propia forma de entender y lenguaje y términos y todo esto que compone la matemática que a veces no tiene por qué ser netamente aplicativa a la realidad. Así que estos contextos tienen una particularidad. Son contextos que
están dados por lecturas alrededor de 400 palabras. Estas lecturas no solo son palabras, pueden ser tablas. Recuerden que en la matemática muchas cosas se representan desde el punto de vista tabular, desde el punto de vista gráfico. Nosotros hacemos funciones y hacemos su representación en el plano cartesiano a través de una gráfica. ¿Ok? Entonces, estos contextos que yo voy a leer pueden tener gráficos, tablas, pueden tener diagramas, pero dado la naturaleza del contexto, llevará estos gráficos, estos diagramas, estas tablas. Tiene que ver mucho la naturaleza del contexto, lo que yo pueda estar estudiando. De repente, si yo estoy estudiando un tema de cálculo, o sea, el comportamiento de alguna función, yo puedo hacer una representación gráfica en el plano cartesiano. Pero de repente yo puedo estar estudiando algún fenómeno estadístico y es mucho mejor hacerlo a través de un gráfico de barras o a través de una tabla. Todo depende de la naturaleza del contexto al cual yo voy a abordar. Pero en líneas generales, estos contextos son lecturas de aproximadamente 400 palabras. Pueden ser un poco más, pueden ser un poco menos, pero digamos que están en el entorno de las 400 palabras. A partir de estas lecturas se generan 5 preguntas. Estas preguntas son de opción múltiple. Y estas preguntas de opción múltiple tienen unas características bien particulares. Bueno, primero, al ser de opción múltiple, se coloca una pregunta en función del contexto y tiene la opción A, B, C y D para ser respondida. De todas las opciones, solo una es la correcta. De esta manera y de manera de cierre, quiero comentarles entonces que la parte teórica se evalúa a través de contextos. ¿Cuántos contextos son? Básicamente estamos contemplando 3 contextos genéricos, es decir, que tienen que ver con toda la dimensión de la educación de forma genérica y 9 contextos de lo que es el contexto de carácter específico. Al hablar esto de carácter específico, es propio de la educación matemática. Total serían 60 preguntas que valdrían 50 puntos o el 50% de la nota del examen complexivo. Por acá la parte teórica. Veamos ahora lo que engloba la parte práctica. Bueno, quiero también terminar de señalar lo que hablábamos en clases anteriores acerca del dominio cognitivo como niveles de competencia. ¿Qué cosas se preguntan dentro de estos contextos? Se trata de preguntar todos los niveles de competencia, todos los niveles cognitivos. Por ejemplo, hay preguntas de tipo uniestructural donde simplemente se pide identificar, realizar algún procedimiento sencillo. Hay preguntas de tipo multiestructural donde se pide enumerar, describir una lista, hacer algoritmos. Hay preguntas de tipo relacional donde se pide contrastar, donde se pide comparar, explicar algunas causas, hacer algunas relaciones, aplicar alguna definición o contenido matemático. Y hay preguntas de carácter abstracto donde se pide generalizar, ir más allá del contexto, formularlos alguna hipótesis, ¿ok? Reflexionar acerca de algún fenómeno. Todo esto acompañado por digamos, amparado teóricamente en la jerarquía de los niveles cognitivos según la taxonomía solo. Ahora sí voy a hablar un poco de la parte práctica. ¿En qué consiste esta parte práctica? Esta parte práctica consiste en un trabajo técnico, es decir, yo les decía que en esta parte práctica hacemos una intervención educativa y desarrollamos lo que es un trabajo de tipo técnico. Esa es la terminología que estamos utilizando. Pero en realidad este trabajo técnico, de acuerdo a la naturaleza de nuestra maestría, lo desarrollaremos a través de un informe que tendrá su respectiva defensa oral. Entonces, el trabajo técnico es un informe escrito sobre alguna intervención educativa o práctica
acerca de alguna metodología que podamos estudiar. Hay muchas ideas, acá hay muchas ideas y vamos a estar conversando y profundizando mucho sobre estas ideas acerca de la intervención que yo pueda hacer. ¿Qué partes componen este trabajo técnico? ¿Qué partes componen este trabajo técnico? El trabajo técnico lo compone primero una portada donde está la identificación institucional y la identificación personal de ustedes, un índice general donde simplemente con yo leer muchas veces en algunos trabajos el índice, puedo darme cuenta de qué trata el trabajo y cómo está compuesto. También tiene un cuerpo o desarrollo. Bueno, aquí me falta una parte, ¿no? Que es la parte de introducción. Aquí es muy importante siempre hacerle la introducción a este trabajo. Así que aquí hay un pequeño detalle, me falta la parte de introducción y después dentro de la introducción hablamos luego de la introducción. Bueno, en la introducción podemos hablar de muchas cosas, de qué trata el trabajo, qué cosas se hizo, qué objetivos persigo y todo esto, ¿no? Y luego, en el desarrollo del trabajo, es donde está el grueso del asunto, ¿no? Donde está el grueso del asunto que ya lo vamos a estar hablando en su respectiva clase correspondiente. Y por último va a tener las conclusiones, ¿no? Las conclusiones del trabajo que son bien importantes, ¿no? Luego de las conclusiones estarán las referencias bibliográficas muy importantes. De allí la importancia de conocer las normas APA, porque todas las citas y referencias que se hagan estarán aparadas en las normas APA número 7, séptima edición. Y luego de ello vamos a estar haciendo los anexos, es decir, si yo apliqué algún instrumento y las evidencias. Si yo apliqué algún instrumento, va a ir allí. Si yo tengo algún tipo de evidencia sobre trabajos que han desarrollado los alumnos, irá allí. Todo esto es lo que compone o las partes que componen mi informe o trabajo técnico, mi parte escrita acerca de la intervención educativa o la práctica educativa que yo quiera desarrollar. Luego vamos a estar hablando más detenidamente sobre qué cosas o qué elementos puedo yo involucrar en esta intervención educativa. Pero les digo como un abreboca, algunos de ellos puede ser clase invertida, puede ser alguna actividad basada en tecnologías de la información o la comunicación, alguna actividad basada en uso de algún tipo de plataforma. También puede ser actividades basadas en gamificación, puede ser actividades basadas en aprendizaje colaborativo, actividades hechas a partir de proyectos o actividades hechas a partir de los mismos contextos. Hay diversidad de intervenciones o de prácticas educativas que pueden ir acá. Lo importante y lo cierto es que para esta parte práctica yo debo tener acá, como lo vemos, ideas encendidas en la cabeza, focos encendidos en la cabeza y anotar esas ideas, presentarlas con tus compañeros, presentarlas con el profesor para ver si podemos avanzar en lo que es todo este trabajo del examen complexivo. Gracias por estar acá, gracias por permitirme este espacio para hablar y espero que si tienes duda la podamos seguir aclarando en la clase.